Muy buenas, bienvenidos a 100% Esquí. Me habéis hecho últimamente un montonazo de preguntas, sobre todo por Instagram, sobre cómo almacenar el material de esquí, sobre todo de cara al verano. Y bueno, aunque hace ya un par de semanas que ha acabado la temporada, todavía no había tenido tiempo de hacer un vídeo en detalle sobre ello, así que por fin aquí lo tenéis. Bueno, vamos a ir poco a poco pasando por todo el material, así que vamos a empezar por los esquís. Y me voy a coger los esquís y me voy a ir a un sitio un poco más cómodo para trabajar con ellos. Así que vamos. Bueno, con los esquís lo primero que tenéis que tener en cuenta obviamente es dónde los vais a guardar. Si tenéis un sótano, un trastero o un ático donde creáis que puede haber la más mínima humedad, vais a tener que proteger los cantos de la corrosión. Si os acordáis, en un vídeo anterior ya os expliqué cómo se producía el óxido en los cantos y por qué era tan importante evitarlo. Así que lo que vamos a hacer es darle un encerado básico a los esquís. Lo primero obviamente es coger los frenos con unas gomas. Y ahora que ya tenemos seguros los frenos, tenemos toda la suela para trabajar perfectamente. Lo primero que hay que hacer siempre para un buen encerado es limpiar bien la suela y eliminar toda la suciedad, y para eso vamos a usar un limpiador de suela específico. No es demasiado caro, pero bueno, podéis sustituirlo por agua y una gotita de jabón. No es muy bueno usar jabón porque reseca mucho las suelas y aunque luego la vayamos a hidratar con cera, ya os digo que no es el mejor producto para las suelas, pero bueno, si no tenéis nada a mano os puede valer con eso. Bueno, este producto, la manera de aplicarlo no tiene ningún secreto, simplemente es echarlo sobre una bayeta que esté limpia sobre la superficie. Un bote de estos os puede durar muchísimo tiempo. La verdad es que yo tengo este de 1 litro desde hace bastante y como se usa muy poquito a poco, nunca se me acaba. Bueno, ahora tendríamos que dejarlo un rato y que vaya haciendo efectos sobre la suela, pues bueno, el producto. Así que voy a ir cambiando de esquís para ir turnando y poder aprovechar mejor el tiempo. Bueno, ya hemos dejado de actuar el producto unos minutos y a continuación tenemos que quitar toda la suciedad. Y para eso lo mejor es usar papel de cocina y una rasqueta de plástico. Y la forma ideal de hacerlo es cogiendo la rasqueta de plástico y envolviéndola alrededor del papel. De esta manera tenemos una superficie dura con la que vamos a rascar, entre comillas, la porquería de la suela del esquí. Y la verdad es que vais a ver cómo se van quedando líneas de suciedad en el papel y bueno, es bastante evidente cuándo hay que dejar de hacerlo, pues prácticamente cuando el papel está limpio. Se puede ver perfectamente las rayas de suciedad. Bueno, y cuando veáis que ya sale muy poca porquería es cuando ya más o menos tenéis la suela suficientemente limpia. Bueno, ahora tocaría encerar y lo que vamos a usar es una cera universal, una cera que es bastante blanda y es como para todo tipo de nieves. Recordad que hay distintos tipos de cera con distintas durezas que funden a distinta temperatura y valen para los distintos tipos de nieve, sobre todo para distintas temperaturas de la superficie de la nieve. En este caso, como no vais a esquiar, realmente os da un poco igual y la cera universal resulta que es la más barata normalmente, con lo cual por eso voy a usar esa. Vale, ya tengo la plancha caliente, está a unos 110 grados, la verdad es que esta cera funde a muy poca temperatura, con lo cual no hace falta mucha, así que simplemente vamos a fundirla poco a poco por toda la superficie del esquí. Vale, y una vez que tenemos suficiente cera en todo el esquí, se trata simplemente de encerar como enceraríamos normalmente, intentando repartir la cera por toda la superficie del esquí de forma uniforme. Acordaos que la temperatura ideal para encerar es que funda la cera con facilidad, pero que no humee, porque si humea estáis quemando la cera y estáis perdiendo propiedades y no estáis hidratando correctamente la suela.
Y bueno, una vez que acabáis de encerar, simplemente se trata de dejarla secar y dejar que se quede sobre los cantos. Esa parte es muy importante, no rasquéis la cera de los cantos. La idea es que la cera forme una película alrededor del canto y no tenga oxígeno con el que se pueda oxidar. Lo único que os tenéis que acordar es el primer día de esquí de intentar rascar esta cera antes de esquiar, porque si no a lo mejor las primeras bajadas os hace un poco extraños. Pero bueno, no es muy grave, la verdad es que dejar unos esquís sin rascar, es cierto que las primeras bajadas no vais a tener un rendimiento óptimo, pero el exceso de cera normalmente se acaba yendo con el tiempo. Así que nada, voy a seguir con el resto de esquís y luego seguimos con las fijaciones. Bueno, ya tenemos las suelas enceradas y los cantos protegidos. Ahora toca pasar a hablar de las fijaciones. Aquí hay un poco de diversidad de opiniones, porque hay algunas marcas que no dan recomendaciones para el almacenado en verano, hay otras como Marker que sí que recomiendan bajar el DIN al mínimo, y hay esquímas profesionales que directamente dicen que para un esquiador turista no es necesario reducir el DIN. Si por ejemplo tienes una fijación que va hasta el 13 y tú la llevas al 8 o al 9, no tienes necesidad de bajarlo durante el verano. Aunque yo no soy esquimán profesional, yo soy un poco más de esa opinión, pero os voy a explicar por qué. Reducir el DIN al mínimo, es decir, en mi caso sería llevarlas al 4, estaría bien para alargar un poco la vida de las fijaciones, pero si el primer día de esquí de la temporada que viene me olvido de subirlo, lo que probablemente pase es que tenga una apertura prematura y tenga una caída en la primera bajada del primer día de temporada de esquí. Y eso es básicamente lo mismo que comprar billetes de lotería para tener una lesión, con lo cual yo intento no bajar el DIN durante el verano, o si lo bajo muy poco. Dicho esto, lo que sí que hay que intentar hacer es apretar los tornillos de las fijaciones, porque con todas las vibraciones de todos los días de esquí, la mayoría de tornillos que unen la fijación al esquí se pueden ir soltando poco a poco. Esto es especialmente notable en las fijaciones que van atornilladas directamente. En otras, como la de estos esquís que van montados en un carril, no suele ser tan importante, pero bueno, no pasa nada por coger un destornillador y mirar a ver si todos los tornillos tienen una presión adecuada. De todas formas, no os paséis apretando, no os volváis Hulk, porque podéis llegar a dañar el núcleo del esquí. Así que nada, vamos a darles un repaso a todas. Bueno, están todos bastante apretados, así que pasamos a lo siguiente. Hay gente que también tiene dudas sobre si dejar las fijaciones abiertas o cerradas. Es decir, en esta posición o en esta otra. Y en realidad el muelle de la pretensión está relajado cuando no tiene una bota dentro, así que da un poco igual si las tenéis abiertas o cerradas. En general, dejarlas abiertas suele ser lo normal para que ocupen un poco menos a la hora de almacenarlo. Sin embargo, si tenéis esquís de travesía, fijaros que la posición sea cerrada. Los muelles de la puntera, los que introducen los pines en las botas, están en una posición relajada, por decirlo así, cuando están cerrados, cuando están bloqueados. De esta manera, pues eso, el muelle no se va a desgastar prematuramente. Es importante usar, por ejemplo, un cepillo de dientes para quitar toda la suciedad que pueda tener la fijación en todos los recovecos. Por último, podéis darle grasa específica de fijaciones de esquí, que os dejo un enlace en la descripción para comprarla, pero bueno, también grasa de la que se usa para las cadenas de las bicis, si es bastante ligera, se puede aplicar en alguna de las zonas móviles, pues eso, para facilitar un poco los movimientos y lubricar un poco esas zonas que tienen más fricción. Bueno, y a continuación pasamos a hablar del almacenamiento de los esquís. Como ya os comenté, si sois de los que tenéis un trastero o un ático o alguna zona en la que tengáis ciertas dudas y pensáis que puede haber humedades, una de las cosas más interesantes que podéis hacer es separarlos del suelo, ya sea con un trozo de plástico o con un trozo de madera, de manera que no estén apoyados directamente sobre el suelo húmedo. Si tenéis que dejarlos como yo en un armario, pues bueno, tened en cuenta que el espacio es limitado y no debéis de apretar nunca los esquís. Si los dejáis en vertical, nunca que estén unos apretando a otros, ya que se podrían deformar. Y bueno, si los tenéis que dejar en horizontal, pues bueno, lo mismo, que solo tengan encima su propio peso, y de hecho si los podéis dejar separados, incluso mejor. Así que nada, voy a ir metiéndolos al armario porque toca guardarlos. Y a continuación pasamos a hablar de otra de las partes más importantes del equipo de esquí. Ya hemos hablado del material duro, ya que estamos en el armario vamos a pasar a hablar del material blando. Vamos a hablar de la ropa de esquí
que sí, la ropa de esquí hay que lavarla y de hecho es muy importante lavar la ropa técnica para que la suciedad no bloquee los poros de las membranas. Si os acordáis del vídeo de cómo vestirse para la nieve y de la teoría de capas, las membranas están preparadas para transpirar y si la membrana está totalmente bloqueada por suciedad no va a transpirar nada y se nos va a formar vapor dentro de la membrana. Y en general la impermeabilidad, el tratamiento de estas membranas exterior se va perdiendo poco a poco. Así que os voy a enseñar cómo lavar la ropa de esquí, así que lo siguiente es irnos con la ropa de esquí a la lavadora. Para lavar la ropa técnica hay algunos detergentes especiales como los de la marca Nikwax. Esto no está sponsorizado ni nada, simplemente es el que yo uso y es una marca en la que me ha funcionado bastante tiempo. De todas formas podéis usar jabones neutros y sobre todo no usar nunca suavizante. Esta marca tiene un par de productos muy buenos que yo suelo usar, que son el TechWax por un lado y el TX Direct por otro. El TechWax está pensado para ser un detergente normal, es decir, para lavar ropa técnica, está específicamente recomendado para prendas Gore-Tex y cualquier otra membrana, limpia bien y además se supone que revitaliza un poco las membranas, es decir, mejora un poco la impermeabilidad de las membranas. El TechWash es el que uso normalmente, pues eso, a final de temporada para lavar la ropa o si he sudado mucho y bueno, tengo que lavarla, pero es un lavado para limpiarla. Sin embargo, el TX Direct está pensado simplemente para aumentar la impermeabilidad, no necesariamente para cuando queremos lavar la ropa. Ambos funcionan muy bien y la verdad es que se nota. Para prendas más antiguas que simplemente las uso de vez en cuando y noto que tienen muy poca impermeabilidad, un lavado con esto suele mejorarlas bastante. Como os digo, esta marca es bastante fácil de encontrar en tiendas específicas de esquí. De todas formas, si no tenéis una tienda física a mano, podéis comprarlas por internet. Os dejo unos enlaces en la descripción para que le echéis un ojo. Para lavar la ropa tampoco os volváis locos, os voy a dar unos cuantos consejos, pero básicamente seguid las recomendaciones de la etiqueta de la ropa. Aunque ya os digo que suele ser lo de siempre. Lavarlo con agua fría, como mucho a 30 grados, el centrifugado que sea ligero, no usar secadora, que en casi ninguna de las prendas con membranas lo recomiendan. Y luego, bueno, pues recomendaciones como las de cualquier otra ropa delicada que metíais en la lavadora, por ejemplo, darle la vuelta a la ropa. Mirad muy bien los bolsillos, que no os olvidéis dentro dinero, ni forfaits, ni nada por el estilo, y luego cerrad las cremalleras. Dentro de los bolsillos, como no hay membrana, no importa mucho que no entre el detergente realmente. Lo que sí es importante es que no haya ningún resto de suavizante ni el del detergente que uséis normalmente. Por eso, si tenéis una lavadora vieja que suele tener restos, quizás sea interesante que le deis antes un lavado en vacío, simplemente con agua, para eliminar todo lo que quede en las tuberías. Si no, simplemente con sacar el cajón donde echéis el detergente y limpiarlo bien a fondo a mano, suele ser suficiente. Así que nada, vamos a ello. Bueno, y ahora vamos a hablar de la última parte del material duro, que serían las botas. Al igual que hicimos con las fijaciones, aquí también es interesante coger un destornillador y revisar que todos los tornillos de cada uno de los enganches estén fijos y no haya ninguno un poco suelto. ¿Vale? Así que vamos a revisar la mayoría de los cierres. Echar un ojo a la parte de aquí atrás del velcro. Bueno, y en general está bastante bien. Y apretada. Estas han tenido menos uso y es bastante normal que los tornillos estén todos bien duros y bien donde tenían que estar. Así que el primer paso obviamente es abrirlas y sacar los botines. Es muy importante que nos aseguremos que el botín está completamente seco. Para ello, con dejarlo un día al aire mientras que no lo dejéis al sol, bueno, suele ser suficiente. En algunos casos, como este botín de Atomic, es incluso lavable y más o menos tiene las mismas indicaciones que la ropa. Lavar a 30 grados, sin centrifugar y obviamente no meterlos en la secadora. Así que si vuestro botín es lavable, pues bueno, siempre podéis lavarlo para evitar olores y demás. Otra parte importante es sacar el alza que tienen las botas en la parte interior. Si os fijáis, normalmente suele haber un alza aparte de la plantilla que podéis tener o no tener, que va entre la carcasa y el botín. Es muy importante sacar estas alzas porque debajo de estas sí que se suele almacenar bastante humedad y se suelen quedar zonas húmedas que a la larga pueden deteriorar la bota. Vamos a hacer lo mismo con la otra bota. En este caso además tengo que quitar el card.
¿vale? Y en mi caso ya la había guardado suficientemente seca, pero si veis que incluso dejándolas al aire no se os seca porque estáis en una zona húmeda, podéis usar papel de periódico. Es un truco muy bueno para secar las botas, no solo para este periodo de verano, sino también cualquier día de invierno. Absorben mucha humedad y es muy fácil meterlos hasta dentro y sacarlos e intentar secarlas lo mayor posible entre 2 días de esquí seguidos. Una vez pasado un día o dos y os cercioréis de que todo está seco o hayáis lavado los botines, ya lo único que os queda es volver a colocarlos. Colocamos las alzas primero y luego las plantillas si tenéis. Vale, como veis, colocar los botines en las botas más duras suele ser un poco difícil. Una forma muy fácil de colocar los botines es poneros los botines y luego calzaros las botas. Ya os digo, si no queréis sudar, lo más fácil es que os pongáis los botines y luego metáis las botas. Y por último, la parte más importante de guardar las botas es guardarlas con los cierres cerrados. Que nunca se os olvide cerrar las botas. De un día para otro, bueno, puede que no sea mucho problema, pero si las dejáis sin cerrar durante todo el verano y el otoño hasta el próximo invierno, probablemente el plástico se deforme y las botas luego os empiecen a dar problemas, ya sea de dolores en ciertas zonas o incluso que el plástico se ha quedado deformado y se ha quedado con una forma extraña. No hace falta que las apretéis, con que tengan un poquito de tensión para que se queden cerradas y con la forma bien hecha es suficiente. Y bueno, con esto acabamos casi todo el material. Voy un segundo a por la mochila porque os voy a dar un último consejo de lo último que deberíais hibernar y preparar para el verano. Si tenéis algún tipo de mochila antiavalancha, comprobad el manual. Yo, por ejemplo, con esta mochila, la JetForce, que tiene batería y tiene un sistema electrónico de disparador, sí que tiene un sistema para hibernarla y simplemente siguiendo las instrucciones se puede dejar en este modo de reposo y el año que viene volver a activarla por primera vez y hacer un hinchado pues, de prueba el primer día de temporada. Además, aunque no tengáis mochila antiavalancha, lo que sí deberíais de tener es un ARVA. Y normalmente el ARVA con dejarlo apagado sería suficiente, pero os recomiendo que le quitéis la batería. Es importante lo de quitarle la batería porque, por un lado, puede que la batería con el calor se sulfate durante el verano y estropee algún mecanismo interno del ARVA, por lo cual es bastante interesante dejarla fuera. Además, cambiar la batería a final de año y tener una nueva para el próximo es una buena práctica. Pero ojo, lo que yo os recomiendo es que lo dejéis sin batería y dejéis la batería dentro de la funda. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues que el año que viene, cuando vayáis a cogerlo, probablemente veáis la batería y os acordéis que tenéis que cambiarla por una nueva. Si aún así no os acordáis y os vais a la montaña el primer día sin siquiera haber chequeado que el ARVA funciona, al menos tendréis esa batería que, aunque no esté llena, puede ser que os funcione y os salve para el primer día. Así que ya os digo, el material de seguridad también es importante hibernarlo. Así que bueno, esto ha sido todos los consejos que tengo que daros sobre el material. Ahora solo me queda esperar que acabe la lavadora y eso sí, una vez que acabe no usaré la secadora. En las prendas que yo uso pone claramente que no está recomendado, así que con dejarla secar al aire, como os comenté antes, es suficiente. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, espero haber respondido todas vuestras dudas y si me he dejado alguna, pues bueno, lo siento, pero dejádmela en un comentario e intentaré responderos lo más pronto posible. Por lo demás, lo de siempre, muchas gracias por ver el vídeo, dejadme un like y sobre todo suscribíos al canal y compartidlo con vuestros amigos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.